A veces, el amor crece donde menos se espera, y cuando florece entre la tierra y el poder, nadie puede detenerlo. Ella era la hija del jardinero, él, el heredero de la familia más poderosa del país. ¿Un romance imposible? Tal vez. Pero algunas historias están destinadas a cambiarlo todo. Suscríbete ahora y acompáñanos en esta historia de amor, lucha y justicia. Porque cuando el corazón habla, ni el dinero ni el apellido pueden silenciarlo. Mariana ajustaba su sombrero de ala ancha mientras arrancaba con cuidado las malas hierbas que crecían entre los rosales del jardín de los del monte. Sus manos, curtidas por años de trabajo bajo el sol, se movían con precisión y ternura, como si conociera el lenguaje secreto de cada planta. No hablaba mucho, pero su silencio tenía un peso especial. Los empleados decían que la hija del jardinero había heredado el alma de la tierra. Callada, firme, pero imposible de ignorar cuando florecía. Desde la terraza de mármol, Alejandro del Monte la observaba con atención. Alto, de traje impecable y porte heredado de generaciones de poder, debería estar en su despacho resolviendo asuntos empresariales o asistiendo a videollamadas con ejecutivos de Wall Street. Pero esa mañana algo lo retenía allí, o más bien, alguien. La había visto antes, de lejos, pero nunca así. Desde la terraza de mármol, Alejandro del Monte la observaba con atención. Alto, de traje impecable y porte heredado de generaciones de poder, debería estar en su despacho resolviendo asuntos empresariales o asistiendo a videollamadas con ejecutivos de Wall Street. Pero esa mañana algo lo retenía allí, o más bien, alguien. La había visto antes, de lejos, pero nunca así. Algo en su forma de moverse, de agacharse con respeto ante la tierra, lo descolocaba. Ella no era como las mujeres de su círculo, llenas de brillo y palabras vacías. Había en Mariana una elegancia natural que lo desconcertaba. Mariana sintió el peso de esa mirada sobre su nuca y alzó los ojos. Fue apenas un instante, pero sus miradas se encontraron. Él no apartó la suya. Ella sí. Regresó de inmediato a su labor, pero su respiración se había alterado. Sabía muy bien quién era Alejandro del Monte, el hijo único del empresario más poderoso del país, heredero de imperios, dueño de tierras, empresas y de todo lo que a ella siempre le fue negado. Desde el gran ventanal del salón principal, Regina del Monte observaba la escena como una sombra en el cristal. Su vestido marfil no tenía una sola arruga y el collar de perlas caía sobre su cuello con arrogancia. Al ver a su hijo detenido, mirando a esa muchacha, frunció el ceño. «Alejandro está perdiendo el juicio», murmuró para sí, «y todo por la hija del jardinero. Una simple empleada sin apellido, sin fortuna, sin futuro. Aquello no podía permitirse». Esa misma tarde, Alejandro encontró a Mariana en el cobertizo de herramientas, cargando una bolsa de abono, con las manos protegidas por guantes gastados. Carraspeó nervioso, como si el aire en su garganta se negara a colaborar. Ella se giró con un pequeño sobresalto, sorprendida. «Perdón, no quería asustarte», dijo él con voz suave. «No lo hiciste, señor Alejandro», respondió ella, evitando sostenerle la mirada. «Llámame Alejandro, solo Alejandro». Hubo un silencio breve, espeso. Ambos sabían que no era correcto estar allí, tan cerca, sin testigos. El aire olía a tierra húmeda y a algo más difícil de explicar, una atracción silenciosa, un roce de mundos opuestos que, por alguna razón, no se repelían. Alejandro esbozó una sonrisa ligera, sincera. Mariana no pudo evitar responder con otra. Tal vez no debían, pero lo hicieron. Ese día, sin que nadie lo supiera, la historia empezó a cambiar. Durante los días siguientes, algo cambió en el aire de la mansión del monte. No fue inmediato ni evidente, pero los criados lo notaron.
Alejandro, el joven heredero que solía moverse por la casa como un fantasma silencioso, ahora salía al jardín con más frecuencia. A veces llevaba un libro en la mano, otras simplemente caminaba sin rumbo entre los senderos de piedra, pero siempre encontraba el modo de pasar por donde Mariana trabajaba. Mariana intentaba mantenerse firme. Mantenía los ojos bajos, la espalda recta y los guantes bien puestos. No quería dar motivos para comentarios. Sabía lo rápido que las palabras podían transformarse en cuchillos cuando se trataba de diferencias sociales. Pero era inútil negar que cada vez que él pasaba, el mundo se volvía más lento. Bastaba un buenos días de su parte para que el corazón le golpeara el pecho con fuerza. Una tarde, mientras regaba las camelias cerca del invernadero, Alejandro se detuvo a su lado. Esta vez no fue casualidad. ¿Tienes un minuto? Mariana vaciló, sujetando la manguera con fuerza. Si es por el jardín... Claro. No es por el jardín, respondió él con una media sonrisa. Es por ti. Ella se quedó inmóvil. El agua siguió cayendo a sus pies, como si no importara más. Alejandro dio un paso hacia ella, pero aún guardaba cierta distancia, como si supiera que había una línea invisible entre ellos. Sé que esto no es lo normal, pero me gustaría conocerte, fuera de este lugar. Señor Alejandro, no debería decir eso, murmuró Mariana sin mirarlo. Lo sé, pero lo digo igual. Ella tragó saliva. Sabía que debía alejarse, que lo correcto era marcar la diferencia entre sus mundos. Pero también sabía que había algo en él, algo en su mirada honesta, en su voz serena, que le hacía olvidar todo lo demás. En el interior de la casa, Regina del Monte observaba otra vez. No necesitaba escuchar para entender, y esta vez no pensaba quedarse cruzada de brazos. Llamó a su asistente personal y ordenó algo en voz baja. Quiero el expediente completo de esa muchacha, nombre completo, historial familiar, si ha tenido problemas, todo. El asistente asintió y se retiró. Mientras tanto, Mariana se alejaba del invernadero con las mejillas encendidas. No respondió nada a Alejandro, pero al mirar de reojo, vio que él seguía allí, esperándola en silencio, y ella no podía dejar de pensar en esa última frase. Lo digo igual. Las horas en la mansión pasaban con una tensión silenciosa. Mariana continuaba cumpliendo sus labores con dedicación, pero ya no podía ignorar las miradas cruzadas, los cuchicheos del personal y, sobre todo, la inquietante presencia de doña Regina. Sentía sus ojos en la nuca cada vez que entraba al invernadero, como si la matriarca hubiese colocado una alarma invisible que se activaba con cada paso suyo. Una mañana, mientras quitaba hojas secas de los limoneros, un hombre de traje oscuro se le acercó. No era un jardinero ni un mayordomo. Tampoco llevaba el porte amable de un visitante. ¿Mariana Álvarez?, preguntó con voz cortante. Sí, soy yo. Necesito que firme aquí. Le extendió un sobre cerrado y un papel con membrete legal. Confundida, Mariana abrió el sobre. Dentro encontró una notificación formal. Su padre, don Ernesto, jardinero principal de los del Monte durante más de 3 décadas, sería removido de su cargo sin previo aviso. Acompañaba la carta una excusa vaga sobre reestructuración del personal. El corazón de Mariana se encogió. ¿Cómo podían hacerle eso a su padre? Justo ahora, cuando él ya no tenía la misma fuerza, cuando había entregado toda su vida a esos jardines. ¿Quién ordenó esto?, preguntó con la voz temblorosa. El hombre no respondió. Simplemente se alejó, dejando tras de sí el eco de una decisión que llevaba la firma silenciosa de Regina del Monte. Horas después, Alejandro la encontró llorando entre las azaleas. Mariana intentó secarse las lágrimas rápidamente, pero él ya la había visto. ¿Qué ha pasado? Ella no respondió de inmediato. Le mostró la carta sin mirarlo a los ojos.
Alejandro la leyó con el ceño fruncido. Al terminar, apretó la hoja con fuerza. «Esto no puede ser verdad. Voy a hablar con mi madre». «No, no lo hagas», dijo Mariana con una mezcla de orgullo y tristeza. «No quiero que pienses que necesito que me salves. Mi padre no merece caridad, merece respeto». Alejandro se quedó en silencio. La admiraba aún más por decir eso, pero también comprendía que el juego había cambiado. Lo que antes parecía una historia secreta de jardín, ahora se convertía en una batalla contra las murallas invisibles de su propia familia. Esa noche, Alejandro enfrentó a su madre en el comedor principal. Los candelabros colgaban imponentes sobre la mesa, pero ni toda esa luz pudo suavizar la dureza de Regina. «Sabes muy bien por qué lo hice», dijo ella sin levantar la voz. «Es hora de que entiendas de qué lado estás, hijo. No puedes vivir entre la tierra y el mármol». Alejandro la miró fijamente. «Tal vez es hora de arrancar el mármol y sembrar algo nuevo». Después de la discusión con su madre, Alejandro desapareció por 2 días. No bajó a cenar, no se mostró en el jardín y dejó las llamadas de negocios en pausa. Se encerró en su ala privada de la mansión, revisando documentos, archivos y cuentas, como si necesitara recordar quién era fuera del apellido que llevaba. Mientras tanto, Mariana seguía con su rutina, aunque algo en ella ya no era el mismo. Cada flor que regaba parecía más silenciosa, como si supieran que algo había sido arrancado de raíz. Don Ernesto, su padre, no protestó por su despido. Solo dijo: «Las cosas caen por su propio peso, hija. No dejes que la rabia te contamine las manos». Al tercer día, Alejandro salió temprano. No usó su auto. Caminó hasta la pequeña casa de los empleados, donde vivía Mariana con su padre. Golpeó la puerta. Ella abrió sorprendida, con el cabello recogido y el rostro sin maquillaje. «No vengo a pedirte perdón», dijo él sin rodeos. «Vengo a decirte que ya no estoy dispuesto a obedecer reglas que nunca cuestioné». «¿Qué significa eso?», murmuró ella. «Que renuncié a la presidencia del consejo, que ya no puedo representar una empresa que cree que las personas valen por su apellido». Mariana lo miró, incrédula. Alejandro bajó la mirada un instante. «No estoy aquí para que me aplaudas. Solo quería que supieras que mi primer paso fue por ti». Por primera vez Mariana no supo qué responder, porque no era una confesión de amor. Era algo más profundo. Un acto de ruptura, un intento de construir algo desde cero, aunque todo a su alrededor gritara que era una locura. Don Ernesto salió al porche en ese momento y observó al joven de traje con una mezcla de escepticismo y respeto. «¿Vas a ensuciarte las manos, muchacho?». Alejandro asintió. «Estoy dispuesto a empezar desde la tierra». Y sin decir más, bajó al huerto y comenzó a cavar con las manos. La noticia de la renuncia de Alejandro se esparció como pólvora en los círculos empresariales. En menos de 2 días, los periódicos lo tildaban de impulsivo, irresponsable y hasta traidor de clase. En la mansión del Monte, los socios del consejo presionaban a Regina para que asumiera el control total de las acciones, mientras ella permanecía imperturbable, como siempre. Pero lo que Regina no anticipó fue la repercusión social. Algunos medios independientes comenzaron a investigar las condiciones laborales dentro de las propiedades del Monte. Un cocinero jubilado rompió el silencio. Un jardinero retirado contó historias que llevaban décadas enterradas. Y como si la tierra hablara por fin, las verdades ocultas comenzaron a germinar. Mientras tanto, Alejandro pasaba los días entre el campo y la biblioteca del pueblo. Leía sobre cultivo, aprendía de don Ernesto y tomaba café con Mariana, que aún lo miraba con recelo. No era fácil confiar en alguien que venía de un mundo tan distinto. Pero verlo todos los días, con las manos manchadas de tierra, haciendo preguntas humildes, aceptando errores y aprendiendo con sinceridad.
Comenzaba a mover algo dentro de ella. «No sabía que leerías sobre fertilizantes», dijo Mariana, esbozando una pequeña sonrisa. «No sabía que había tanto por aprender de algo tan simple como una semilla», respondió él, mirándola con honestidad. En ese instante, Alejandro recibió una notificación en su móvil. Una periodista había publicado una investigación sobre irregularidades en las empresas del monte. Tomó aire. Sabía lo que debía hacer. Esa misma tarde grabó un video casero, sin corbata, sin discursos vacíos, solo él, de pie en el huerto con las manos sucias y el rostro firme. Habló con el corazón, admitió errores, asumió su parte y, lo más importante, pidió perdón, no a los medios, sino a las personas. Mariana, al ver el video desde la mesa de su cocina junto a su padre, no dijo nada, pero por dentro sintió que algo verdadero acababa de sembrarse. La publicación del video de Alejandro generó una reacción que ni él mismo había anticipado. En pocas horas, miles de personas comenzaron a compartirlo. Algunos lo llamaban valiente, otros hipócrita. Pero una cosa era clara: el nombre del monte ya no significaba lo que solía significar. Regina, furiosa, convocó a una reunión de emergencia con los abogados de la familia. Golpeó la mesa con la palma abierta y dijo con los ojos fríos: «Si quiere destruir el legado de su padre, que lo haga solo. Desde hoy, Alejandro queda fuera de toda sucesión. No hubo votación. Nadie se atrevió a oponerse». Mientras tanto, en el pueblo, Mariana caminaba hasta la tienda con la cabeza baja. Algunas personas la miraban con compasión, otras con admiración. Una mujer le susurró al pasar: «No sabía que el amor podía hacer temblar a los poderosos». Pero Mariana no estaba pensando en eso. Su padre había enfermado. La tensión, el trabajo, los años, todo había caído de golpe sobre su cuerpo cansado. Y aunque el médico dijo que era algo tratable, ella sabía que necesitaba apoyo. Aquella noche, Alejandro apareció con una bolsa de medicamentos en la puerta de su casa. «No vengo como del monte, vengo como alguien que se equivocó y quiere hacer las cosas bien». Mariana no respondió, solo se hizo a un lado y lo dejó pasar. En la sala, don Ernesto dormía, débil pero sereno. «Estoy perdiendo todo», dijo Alejandro en voz baja. «Pero lo único que me importa no es una empresa. Eres tú». Mariana lo miró por fin, con los ojos llenos de emociones contenidas. «No prometas lo que no puedas sostener. No soy una prueba más que puedas aprobar». Él no dijo nada, solo bajó la mirada, pero en ese silencio algo cambió, porque a veces el amor no necesita palabras, solo verdad. Las semanas siguientes fueron una mezcla de esperanza y tormenta. Aunque Alejandro había cortado lazos con la empresa de su familia, las consecuencias seguían cayendo como lluvia sobre su espalda. Las cuentas bancarias fueron congeladas. Sus antiguos socios le dieron la espalda. Su nombre dejó de abrir puertas. Y en medio de todo eso, Mariana comenzó a levantar un muro emocional. No porque no sintiera, sino porque tenía miedo. Miedo de que todo se derrumbara otra vez. Miedo de amar a alguien que había vivido en un mundo tan diferente al suyo. Don Ernesto, cada vez más débil, lo notaba. «No la pierdas por orgullo, muchacho», le dijo a Alejandro una noche. «El orgullo solo sirve para morir solo». Alejandro lo escuchó en silencio. Luego tomó la mano del anciano y asintió. Al día siguiente, Alejandro comenzó a restaurar un terreno abandonado en las afueras del pueblo. No dijo por qué, ni para quién. Solo empezó. Compró madera con sus últimos ahorros, pidió herramientas prestadas y trabajó de sol a sol. Algunos vecinos se burlaban. Otros lo observaban con respeto. Mariana pasaba a veces por allí sin que él la viera, y aunque sus labios no decían nada, su corazón se estremecía al ver a ese hombre, antes intocable,
con las manos llenas de tierra y los ojos cansados, pero decididos. Una tarde, al llegar a casa, encontró una pequeña caja sobre la mesa. Dentro había una sola cosa, una flor de papel, hecha a mano, con pétalos escritos. Cada pétalo tenía una palabra: perdón, paciencia, confianza, verdad, nosotros. Mariana la sostuvo en silencio. Luego sonrió, porque a veces, cuando todo parece perdido, es cuando el amor comienza a florecer de verdad. El terreno que Alejandro restauraba poco a poco empezó a tomar forma. Primero fue el suelo nivelado, luego los cimientos y más tarde las paredes de madera. No era una mansión, ni pretendía serlo. Era una casa modesta, sencilla, pero llena de intención. Cada clavo que colocaba llevaba un pensamiento para Mariana. Cada tabla, una disculpa no dicha. El pueblo entero miraba con asombro cómo aquel hombre, antes inaccesible, se había convertido en uno más. Los niños lo ayudaban a pintar. Los ancianos se sentaban cerca y le daban consejos. Nadie lo trataba como del monte, y él tampoco quería serlo. Un día, Mariana llegó al lugar en silencio. Alejandro estaba cubierto de polvo, con la camisa arremangada y las manos sucias de pintura blanca. «¿Qué estás construyendo?», preguntó ella desde la entrada. Alejandro levantó la mirada con una mezcla de sorpresa y esperanza. «Algo que no tiene precio, pero que vale más que todo lo que perdí». Mariana entró sin decir palabra. Recorrió el espacio aún sin terminar. Tocó las paredes, observó los marcos de las ventanas y notó una inscripción tallada en la madera cerca de la cocina. «Aquí florece lo que se cuida con verdad». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «No necesitas comprar mi amor, Alejandro. Lo sé, solo quiero merecerlo». En ese momento, don Ernesto llegó con paso lento. Se apoyaba en un bastón, pero sus ojos brillaban de orgullo. Al ver la escena, sonrió. «Parece que esta vez las raíces son fuertes». Y mientras el atardecer pintaba el cielo de naranja, Mariana se acercó a Alejandro, y por primera vez no hubo distancia entre ellos. Solo silencio, madera fresca y un abrazo que hablaba más que 1000 palabras. 8 semanas después, la pequeña casa estaba terminada. Mariana había comenzado a visitarla casi todos los días. No vivía allí aún, pero dejaba libros en la repisa, una taza suya en la cocina y su silencio en los rincones. Alejandro no pedía nada, solo agradecía, porque entendía que los vínculos verdaderos no se imponen, se cultivan. Pero no todo era paz. Regina del Monte, desde la distancia, seguía maniobrando. Herida en su orgullo, había iniciado un proceso legal para anular el apellido de Alejandro como heredero legítimo de las propiedades familiares. Era su forma de borrar todo lo que no podía controlar. Un día, Mariana fue citada al ayuntamiento. Al llegar, se encontró con un abogado de la familia del Monte que la esperaba con una carpeta. «Esto es un acuerdo de confidencialidad y retiro», dijo él sin preámbulos. «A cambio de una suma considerable, usted deberá alejarse de Alejandro del Monte y no volver a tener contacto». Mariana lo miró sin siquiera abrir la carpeta. «¿Y si no firmo? Su padre podría perder su pensión, y la casita en construcción será declarada fuera de norma. Técnicamente ya lo es». Ella tragó saliva, sintiendo cómo la injusticia tenía garras. No dijo nada, solo salió del edificio con la cabeza alta y la decisión encendida en el pecho. Esa noche, Mariana no fue a la casa. Alejandro la esperó hasta tarde, preparó té, arregló la mesa, pero ella no llegó. En la mañana siguiente, la encontró sentada en el terreno con la carpeta intacta entre las manos. «Me ofrecieron comprar mi silencio», dijo, «pero no se puede comprar lo que nunca ha estado en venta». Alejandro la miró con una mezcla de orgullo y dolor.
Van a ir con todo, Mariana. Que lo hagan. Esta vez no me pienso esconder. Y por primera vez fue ella quien lo tomó de la mano. Porque había momentos en que el amor no era solo un refugio, sino un acto de resistencia. La paz que Alejandro y Mariana comenzaban a construir fue interrumpida por una carta inesperada. Un sobre con membrete oficial llegó a la casa aún en construcción. Dentro, una notificación. Regina del Monte había iniciado un proceso legal para recuperar el terreno donde Alejandro levantaba su nuevo hogar. Alegaba que la parcela aún figuraba a nombre de la empresa familiar y que la renuncia de Alejandro no incluía ese lote específico. «No puede ser», murmuró Mariana, leyendo con el ceño fruncido. «Puede», respondió Alejandro apretando la mandíbula. «Y lo hará. Hará todo lo posible por detenernos». Esa misma tarde, Alejandro partió hacia la ciudad. Pasó días reuniendo documentos, buscando escrituras antiguas, hablando con abogados independientes y recibiendo el apoyo de extrabajadores de la familia del Monte, quienes ahora estaban dispuestos a testificar sobre los abusos sufridos durante años. Mientras tanto, en el pueblo, Mariana se hizo cargo de todo. Cuidaba a su padre, repasaba las paredes con brocha, regaba el jardín recién plantado y cada tarde leía en voz alta las cartas que Alejandro le enviaba desde la ciudad. En una de ellas, él escribió: «Si intentan quitarme esta tierra, construiré en otra. Si buscan silenciarme, hablaré más fuerte. Pero si tú estás conmigo, no hay poder que me detenga». Una semana después, Alejandro regresó. Tenía el rostro cansado, la camisa arrugada y una mirada firme. En la mano, un sobre. «¿Qué es eso?», preguntó Mariana. «El título de propiedad. El terreno es oficialmente nuestro. Ya no hay nada que puedan hacer». Ella no respondió con palabras. Caminó hacia él, lo rodeó con los brazos y lo abrazó con fuerza. No era gratitud, era reconocimiento. Era una promesa silenciosa, porque el amor, cuando es real, no se doblega, se defiende. La noticia del fallo a favor de Alejandro se expandió como un suspiro de justicia entre los habitantes del pueblo. Algunos lo abrazaban en la calle, otros simplemente asentían con respeto. Ya no era el heredero rebelde ni el millonario caído en desgracia. Ahora era uno de ellos. Regina del Monte, por su parte, no reaccionó públicamente. Se limitó a enviar un escueto comunicado a la prensa afirmando que no hará más comentarios sobre asuntos personales, pero dentro de la mansión vacía, su silencio pesaba más que cualquier declaración. En el campo, la casa de madera ya estaba terminada. Las cortinas tejidas por Mariana colgaban de las ventanas. Los muebles reciclados brillaban con aceite nuevo. Y el jardín, ese que don Ernesto había diseñado con tanto amor años atrás, volvía a florecer, esta vez como símbolo de renacimiento. Una mañana, Alejandro colocó una mesa bajo el árbol más antiguo del terreno. Mariana salió con una jarra de jugo en las manos, y don Ernesto caminó lentamente hasta una silla. Era la primera vez que comían los tres juntos en aquel lugar. «Este árbol fue plantado cuando tú naciste, Mariana», dijo su padre con voz temblorosa. «Y ahora lo veo protegiéndote otra vez». Mariana le tomó la mano. «Y tú sigues siendo la raíz». Alejandro, en silencio, se levantó. Sacó una pequeña caja del bolsillo y se arrodilló ante ella. «No tengo un anillo de diamantes, no tengo una fortuna, pero tengo estas manos, esta tierra y todo lo que soy para ti». Mariana lo miró fijamente. Sus ojos brillaban con lágrimas contenidas, y entonces asintió. «No necesito más que eso». El aplauso tembloroso de don Ernesto fue el único sonido que se escuchó durante varios segundos. Porque a veces lo más valioso
no es lo que uno hereda, sino lo que decide sembrar. El terreno era ahora oficialmente suyo, y con cada día que pasaba, la casa tomaba forma, no solo en madera y cemento, sino en amor, en risas nuevas, en silencios cómodos. Una mañana, mientras colgaban unas cortinas en la sala principal, Mariana se detuvo con una mano sobre su vientre. Alejandro, al notar su gesto, se acercó preocupado. ¿Te sientes bien? Ella lo miró y sonrió. Más que bien. Alejandro frunció el ceño, confundido por un segundo, hasta que Mariana, con voz suave, soltó la noticia que le cambiaría la vida. Vamos a ser 3. Él quedó inmóvil. El martillo que sostenía cayó al suelo. La sorpresa se transformó en emoción y luego en lágrimas. Alejandro la abrazó con fuerza, con cuidado, con ternura. ¿De verdad? ¿Un hijo? Una vida nueva, fruto de todo lo que sembramos juntos. Los días siguientes fueron de celebración íntima. Don Ernesto, al enterarse, soltó una carcajada que hacía tiempo no se escuchaba en esa casa. Y pensar que todo comenzó con un par de guantes de jardinería y un saludo tímido, dijo, acariciando la mano de su hija. Pero mientras la felicidad florecía en su hogar, algo más se movía a la distancia. En la antigua mansión del monte, Regina recibía una invitación con letras doradas. Se trataba de una inauguración, no de una empresa, no de una fundación, sino de algo mucho más poderoso. Primera Escuela Comunitaria Mariana Álvarez, Semillas de Futuro. Regina apretó la tarjeta con fuerza, con los labios tensos, y por primera vez sintió que había perdido una guerra que nunca entendió. La inauguración de la escuela fue modesta, pero profundamente significativa. No hubo cámaras ni discursos grandilocuentes, solo vecinos, niños con uniformes recién planchados y una comunidad unida. Alejandro cortó la cinta con manos aún manchadas de pintura. A su lado, Mariana, con su vientre ya visible, sostenía una pequeña placa de madera grabada con el nombre del lugar: Escuela Comunitaria Mariana Álvarez, Semillas de Futuro. ¿Lo crees?, susurró Alejandro conmovido. No lo creo, lo estamos viviendo, respondió ella, tomándole la mano. A la distancia, desde un coche oscuro estacionado bajo un árbol, Regina observaba en silencio. No bajó, no dijo nada, pero su rostro, antes imperturbable, mostraba una grieta. Había perdido una batalla que nunca entendió, la del respeto, la del amor verdadero, la de la justicia sembrada desde abajo. Don Ernesto no estaba. Había fallecido días antes, tranquilo, en casa. Mariana leyó una carta suya al final del acto. Cuando el amor se siembra en tierra fértil, florece más allá de cualquier muro. Los aplausos no fueron estruendosos, pero sí sinceros, como la historia que los había llevado hasta allí. Alejandro lo supo entonces. Había dejado atrás un apellido, pero había ganado un legado. Pasaron los meses, la escuela creció. Los niños jugaban entre libros y macetas. Mariana, con su vientre ya plano y el corazón lleno, daba clases 2 veces por semana. Alejandro enseñaba matemáticas y cómo sembrar tomates. La casa ya estaba lista. No era grande, pero tenía lo esencial: luz, risas, olor a pan y paredes cubiertas con dibujos de niños. Una mañana, Alejandro plantó un árbol en el jardín. A su lado, Mariana sostenía al bebé en brazos. En una pequeña placa de madera podía leerse: Tomás. No cambiaría esto por todo el dinero del mundo, dijo él acariciando la cabeza del niño. Ella sonrió y lo besó en la frente. Lejos de ahí, en una ciudad sin alma, Regina observaba desde su ventana una fiesta de aniversario en la empresa. Nadie la había invitado, nadie la había llamado. Tenía todo, menos lo que realmente importa, porque al final lo que se hereda desaparece, pero lo que se siembra con amor, eso permanece para siempre.
A veces el amor nace en silencio, entre la tierra, el sacrificio y la verdad, y cuando florece, no hay apellido, dinero ni poder que pueda detenerlo. Gracias por acompañarnos en esta historia de lucha, dignidad y amor verdadero. Si te emocionó, déjanos tu like, comenta con un y suscríbete al canal para más historias que tocan el alma, porque aquí cada historia es una semilla y tú haces que crezca. Nos vemos en la próxima historia.